Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad está con nosotros la doctora Alejandra Ramírez Soruco. Ella es responsable del área de estudios de desarrollo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU. Alejandra, un honor tenerte en el programa. Muy buenas tardes y bienvenida. Mil gracias, Silvano. Para mí es el gusto estar aquí y poder hablar de los temas de los que vamos a hablar. Toda sociedad que se considera tal, a través de las construcciones que realizan sus propios pobladores, generan condiciones que favorecen la vida en comunidad. Una de estas condiciones que genera condiciones para poder vivir en comunidad seguramente es la vida cívica, contar con una ciudadanía activa y responsable. En este programa vamos a hablar con la doctora Ramírez justamente de ciudadanía. Hablar de ciudadanía, un verdadero reto para nuestras sociedades. Alejandra, brevemente, ¿de dónde viene este término de ciudadanía? Muy brevemente, no voy a retornar hasta los griegos, que digamos son los primeros en haber planteado una idea de ciudadanía, sino voy a agarrarme de las discusiones que han habido desde lo que podríamos llamar la etapa moderna a nivel mundial, que son discusiones que se fueron generando sobre todo en las Europas del siglo XVIII, XIX, y que tenían como centro de discusión tratar de comprender, y ahí Rousseau, tu compatriota, es uno de los que dio las pautas, tratar de comprender cómo podemos convivir en una sociedad para construir una sociedad conjunta. Y ahí es donde toma de un lugar destacable la idea de ciudadanía. Ahora, frente a ciudadanía hay diferentes tradiciones teóricas y diferentes formas de enfocar el tema. Una de las más importantes y tal vez la que más ha repercutido en las diferentes propuestas políticas a nivel internacional ha sido la idea republicana de ciudadanía, que plantea la ciudadanía como la capacidad de elegir, de la sociedad de elegir representantes públicos que los representen en la toma de decisiones públicas y que sean también controlados por la gente que los esté eligiendo, ¿no? Una suerte de construcción de sociedad conjunta, pero a partir de representantes. Ahora, para poder elegir los representantes, plantean los republicanos, tiene que haber un mínimo de educación y de información sobre cómo nos van a representar y control también a los que nos representan. Es una suerte de establecimiento de un contrato para que haya cierta gente que lleve a cabo las tareas de la sociedad. La otra perspectiva de ciudadanía es la liberal, y la liberal lo que hace es plantearte que la ciudadanía sobre todo es el hecho de ejercer derechos y obligaciones. Entonces va a poner el énfasis en la necesidad de que la gente tenga ciertos derechos y hacerlos cumplir como estados, pero también ciertas obligaciones, ¿no? Todo va a centrarse en torno a los derechos. Y la tercera propuesta que surge ya más a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, es la propuesta comunitarista, que plantea que ciudadanía no solamente es derechos, no solamente es representación política, sino también pertenencia a una sociedad, a una comunidad. Entonces es una cuestión de identidad, etc. Ahora, estas tres perspectivas tradicionales, pues son las perspectivas tradicionales, también han sido fuertemente cuestionadas, ¿no? Porque indudablemente que se diga todos vamos a tener nuestros representantes sin controlar, o indudablemente a pesar de que todo el mundo diga tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y a pesar de que se dice todos pertenecemos a una comunidad, la verdad es que ahí el dicho de Orwell es muy representativo, ¿no? Es decir, hay algunos que son más ciudadanos que otros. Y a raíz de eso es que han empezado a surgir ciertas críticas que a mí me parece interesante incorporarlas para justamente pensar en qué tipo de ciudadanía se puede dar, ¿no? Críticas que devienen de las posturas feministas, por ejemplo, cuando ven que la ciudadanía está pensada para un ámbito público y las mujeres, por ejemplo, ejercen la mayor parte de su ciudadanía, del cumplimiento de sus derechos, de sus obligaciones, la crianza de sus hijos en ámbitos supuestamente privados, ¿no? Entonces, una primera crítica que decían las feministas es que el concepto de ciudadanía era blind gender, era ciego al tema de género. Entonces, había que corregir
hablando de ciudadanía, no solamente en los espacios públicos, sino en todas las esferas de la cotidianidad de la gente. Primera idea que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y ahí se rompe con esta misión binaria de lo que es que es público y que es privado. La ciudadanía se ejerce tanto en la casa, en el barrio, como yendo al municipio, ¿no? Es decir, primera cosa básica. También desde las feministas, desde las teorías feministas, surgen reivindicaciones que también yo las rescato mucho, diciendo que la ciudadanía es un relacionamiento de poder, ¿no? Es decir, para ejercer ciudadanía tú despliegas relaciones de poder y por lo tanto no se puede comprender la ciudadanía simplemente como un deber ser, como una figura abstracta, sino es una cuestión de ejercicio, la ciudadanía se construye en la práctica, ¿no? Eso desde la perspectiva feminista. Después hay otros cuestionamientos que vienen más desde perspectivas más antropológicas, que plantean, por ejemplo, que el problema de ciudadanía es que se basa en un individuo, cuando en realidad hay muchas poblaciones que no funcionan tanto en términos individuales, sino más bien en términos colectivos. Y el gran problema de la ciudadanía, dicen estas críticas, es que se ha basado en los derechos individuales, pero frente a esas críticas han habido ajustes muy interesantes, como por ejemplo la idea de derechos colectivos, ¿no? Los famosos derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, que han sido incorporadas como parte de derechos ciudadanos todavía. Entonces ya esa idea, esa crítica permitió avanzar pensando en ciudadanías en diferentes niveles. Y ahí viene toda la discusión que está relacionada con el mundo global, con esta famosa era cibernética, galaxia, internet, lo que ustedes quieran, o red de información, sociedad de información, porque hay diferentes formas de denominarla, que plantea que además aquí hay un gran problema. En una era cibernética, ¿dónde están las fronteras? Si los comunitaristas hacían mucho énfasis en la ciudadanía como relación con una comunidad y por lo tanto con un Estado-nación, y sin embargo con la era cibernética, la ciudadanía traspasa fronteras, ¿no? Es decir, es más, tú tienes un problema en India y firmas un papel para poder presionar al gobierno hindú desde Bolivia. Entonces, ¿dónde están las fronteras de Estado-nación? Mucho más tomando en cuenta que el mundo está cada vez más interconectado y mucha gente, y en Bolivia somos famosos por eso, nos desplazamos de un lugar al otro. 30% de la población boliviana está fuera de Bolivia, ¿no? Y sin embargo siguen ejerciendo ciudadanía aquí. Los que están en Estados Unidos mandan plata para poder plantar árboles en Arbieto. Entonces, ¿dónde está esa ligación de ciudadanía con un Estado-nación? Es más, los hijos de los que están fuera pueden adquirir doble nacionalidad. El Estado boliviano, por ejemplo, desde 2004 reconoce la doble nacionalidad. Entonces, nuevamente, ¿contrato con qué Estado estás teniendo? Entonces, hay una serie de cuestionamientos que han hecho que se avance mucho en cómo concebir la ciudadanía, y ahora se plantea cosas que me parecen muy, muy interesantes. Es decir, cuando estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de práctica. Eso lo dice Inglés, no estamos hablando de un estatus, no estamos hablando de un hábitus, estamos hablando de práctica. Y otros autores, y ahí yo me inscribo un poco en mis reflexiones, hablamos más de agencia ciudadana. ¿Cómo definiríamos agencia ciudadana? Estaríamos definiendo como todas las estrategias, vías, formas adoptadas por algún motivo por la gente para intervenir directa o indirectamente en la toma de decisiones públicas. En esas estrategias puedo yo juntarme con un grupo de personas, tener una acción colectiva, o yo solita ir a reivindicar mis demandas al Consejo, tener una acción individual. Ambas son ejercicios ciudadanos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tú amplías, porque ya empiezas a ver cómo se construyen sociedades realmente desde lo que hace la gente, tratando de influir en la construcción de su calidad de vida. Eso es un poco el panorama del debate teórico que ha habido. Ahora, obviamente eso engendra muchos problemas, ¿no? Y, por ejemplo, hay una gran discusión de que, bueno, ¿cuál es la agencia ciudadana? Y creo que ahí queremos llegar, que va a permitir la construcción de una sociedad armónica, de una sociedad que realmente logre la construcción de una calidad de vida, ¿no? Y ahí hay varios desafíos. El problema es que si vemos así lo que vemos, y eso es lo que está un poco sucediendo en mi lectura en Bolivia, ¿no? Lo que vemos son miles de agencias ciudadanas que se están movilizando en pos de intereses muy, muy puntuales y muy, en algunos casos, corporativos o muy individuales. Entonces ya no se ha roto esa idea de que, bueno, ¿cómo vamos a construir lo común? ¿Cómo vamos a construir un proyecto común?
Y yo creo que ahí es uno de los grandes problemas. No voy a decir eso no es ciudadanía, porque estamos diciendo que la ciudadanía se la ejerce en la práctica, pero ¿qué tipo de ciudadanía se está dando? Para mí esa es la pregunta. Y lo que yo veo, y a partir de eso tal vez podemos discutir y ir un poquito más allá, es que la agencia ciudadana hoy en día en Bolivia prioriza intereses absolutamente personales, no tiene nada que ver, se ha alejado totalmente de esta idea rusoniana que para mí sí permitía construir un bien común, que es el contrato social. De acuerdo. Bueno, has citado ya un poco los desafíos que tenemos por delante, pero ¿será que entonces con este panorama inicial que has planteado, será que la concepción de ciudadanía ha perdido vigencia en términos de importancia para un país? Yo creo que ciudadanía se ha banalizado en términos de importancia de un país, porque hay tanta discusión y sobre todo ahora que se está discutiendo incluso el modelo democrático representativo, que es base también de esta idea republicana de ciudadanía, cuando se dice que tiene que haber otras formas, de otro tipo de sociedad, de Estado, ahí ya se pierde la importancia de lo que era este ejercicio ciudadano capaz de ir construyendo de manera colectiva. Volvamos al origen moderno, no estoy hablando de la época griega, pero al origen moderno de ciudadanía, es decir, cómo podemos convivir todos construyendo una sociedad que nos favorezca a todos. Yo creo que ahí está el punto nodal. Cuando hablamos, por ejemplo, muchas propuestas dicen esta idea, esta crítica que se hizo a ciudadanía de ser una perspectiva demasiado individualista, etcétera, dicen no, entonces tenemos que ver una sociedad basada en otro tipo de acción, la acción colectiva, la de los movimientos sociales. Ahí para mí hay de hecho una gran contradicción, porque para mí los movimientos sociales es una forma de acción ciudadana organizada de manera colectiva, desde la perspectiva de agencia ciudadana, ¿no? Y el gran problema para mí es cuando hablamos sí tiene que ser la base de los movimientos sociales, es olvidarnos que esa dicotomía individuo-colectividad es una falsa dicotomía. Como decía Elías, que es un sociólogo que escribía a principios del siglo XX, pero que yo creo que es absolutamente actual, hoy en día está volviendo a ser retomado, él decía, tiene una frase que a mí me parece genial, decía, no podemos decir yo no puedo decir yo, al menos que diga nosotros. Efectivamente, una persona no es persona si no está en relación a un conjunto, es decir, no está en interacción con un conjunto. Y tampoco podemos decir nosotros, salvo que digamos yos, porque todos los nosotros están enmarcados en diferentes acciones e intereses individuales. La gente se mueve para construir un nosotros, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que la acción colectiva tenga una dinámica distinta que no tenga, ¿no? Es decir, tiene una dinámica distinta a la acción individual, pero es un conjunto de ellos. Y cuando decimos son los movimientos sociales, y es una crítica que yo siempre hago, la que hace la sociedad más importante para la sociedad, bueno, ¿y quién hace para los movimientos sociales? Ahí que hay plantitas, hay gente, y hay gente con intereses y con responsabilidades concretas. Cuando se dice movimiento social, nos olvidamos de las responsabilidades concretas de cada una de las personas que están en ese movimiento. Y ahí se rompen la capacidad de construir una cosa que vaya más allá de ese movimiento en específico, porque además en la sociedad en la que estamos, yo creo que ese es un gran problema que también se esconde detrás de eso, de esa tendencia a querer ocultar todas las acciones como acciones colectivas, un poco invisibilizando a los individuos. Lo que tenemos son intereses corporativos muy pequeñitos o individuales muy pequeñitos, y nosotros que hablamos tanto de colectividad, en realidad cuando vemos en la práctica son colectivos muy chiquitos, donde el otro colectivo o el otro que está fuera de ese colectivo siempre es el enemigo por definición. Y por lo tanto la pelea es cómo yo me impongo, no concilio, no construyo algo de manera conjunta, cómo me impongo en el otro. Y los conflictos últimos lo permiten ver, ¿no? La toma de tierras en Alba Rancho, el movimiento de los transportistas, incluso frente a la inseguridad, ¿no? Es decir, muñecos que no se pueden circular a ciertas horas. ¿Por qué? Porque la colectividad de este barrio quiere tener tranquilidad. Entonces lo que haces es coartar y asumir como enemigo al que no está dentro de tu colectividad. Entonces, ¿cómo puedes construir una sociedad distinta si la colectividad se reduce al grupo en sí? Entonces, bueno, me parece muy interesante la idea del yo que se realiza en el nosotros, ¿no? Un poco ideal. Pero como has especificado, hay un nosotros que va fragmentándose, que va fracturándose,
Entonces el yo que está con una parte del nosotros, pero no con la otra, lo has especificado muy bien. Esa idea entonces de construir la comunidad cívica, donde realmente se reflejan los intereses de todos los ciudadanos, pareciera que está fuera de moda. Y peligrosamente fuera de moda, yo diría, ¿no? El problema es que bajo este discurso de que, pucha, somos una sociedad colectivista, comunitarista, etcétera, hemos quitado la capacidad, como ya, si somos colectivistas, comunitaristas, entonces, ¿para qué diablos necesitamos contratos, no? Si estamos todos, todo va bien. Y nos hemos olvidado de ese desafío original que era, bueno, entre diferentes, cómo construimos algo distinto. Entonces aquí es suficiente poner en la Constitución Política de Estado, se reconoce los interculturales y los indígenas originarios campesinos, que tienen incluso un capítulo propio en la Constitución Política del Estado. Pero eso, ¿qué tipo de gestión de la diversidad? Porque ahí hay un tema de gestión de la diversidad, se está haciendo una gestión desde arriba que no está integrando, no está permitiendo la convivencia para construir otro tipo de sociedad entre las poblaciones. Y esa política, esa postura, ese discurso de tratar de decir ya somos diversos, pero hasta ahí quedamos y ponemos en las normas, se está reproduciendo en la realidad. Ya que me respeten, es más o menos, hay un debate bien interesante cuando se habla de gestión de la diversidad, algunos que dicen no, el relativismo cultural, otros que dicen gestión de la diversidad. Los relativistas culturales dicen, bueno, que cada uno viva como quiera, hay que respetar su forma de ser, no tenemos por qué decir, tú tienes tu mirada, yo tengo mi mirada, y pare de contar. Mientras los que dicen gestión de la diversidad dicen, bueno, ahora complementaremos las dos miradas, negociaremos sobre la base de esas dos miradas. Pero parece, se supone que se tiene que construir una nueva colectividad, entonces ir más allá de lo colectivo chiquito para construir, y ahí yo creo que esa idea de contrato social, soy bien rusoniana, para mí es básica la idea de contrato social, es básica, está bien, yo puedo no estar de acuerdo, yo firmaba un contrato social, tener un carnet de identidad en este país, ¿no? Al tener ciertos derechos en este país y al tener ciertas obligaciones en ese país, y eso supone que ese contrato tiene que ser cumplido, me guste o no me guste. Hay y por cuestiones básicas, ¿no? Ha habido una decisión colectiva en una votación, la respeto, me guste o no me guste. Hay una cosa, la respeto, me guste o no me guste, porque tengo que cumplir con el contrato si la sociedad cumple conmigo, si el contrato está cumpliéndose. Entonces, para mí un poco ese es lo que se ha roto, cuando a nombre de los colectivos sobre los individuos, se ha roto la posibilidad de construir una interacción entre personas que logren una comunidad mucho más grande. Y eso es un peligro, y eso es lo que estamos viendo, que incluso repercute en términos de gestión territorial, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan difícil construir una gestión integrada de la región metropolitana de Cochabamba? Porque los barrios están peleando su propio rol, y puede ser, por ejemplo, el agua, que deberíamos trabajar de manera conjunta con el barrio de al lado, no. Cada uno va a pelear su propio interés, ¿no? Entonces, hay una ruptura tan grande, una fragmentación tan grande de la sociedad, que tratar de construir un proyecto conjunto es cada vez más difícil. Y los que más fuerza tienen, esos colectivos chiquitos que más fuerza tienen, se van a imponer sobre los otros. Bueno, con lo que tú estás comentando surgen miles de preguntas, ¿no? Miles de preguntas, pero aquí viene el tema, ¿no? Es decir, también hay un contrato social, los individuos, el colectivo lo va construyendo, pero hasta qué punto las autoridades, los conflictos de poderes asumen ese contrato social también desde su perspectiva, desde su funcionalidad. A mí me parecía años atrás, y bueno, sigo un poco pensando, que un país se construye más desde lo cívico que desde lo político, pero parece que ahora esta relación, digamos, no hay un equilibrio para nada y parece que todo es en función de lo político. ¿O estoy equivocado? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? Yo creo que uno de los grandes avances que hubo en la década de los 90, para mí, claro, los politólogos siempre me critican, pero hasta ahora no logro entender por qué me critican, ¿no? Uno de los grandes avances que hubo en la década de los 90 era que se logró reconocer la capacidad de representación política de las asociaciones. Entonces no necesitabas pertenecer a un partido político, sino podías conformar una asociación para
poder participar en la vida pública y ser representante en esta idea republicana de que tú vas a representar a los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo que en la práctica eso se desvirtuó por el uso que se hizo a las asociaciones, ¿no? Eran más o menos réplicas de partidos políticos en términos de asociaciones. Yo creo que sí, sucedió, pero para mí fue un gran avance en términos de pensar en la sociedad como una construcción desde los ciudadanos que van planteando sus propias reformas, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha quitado esa figura. Tengo entendido que la nueva ley de partidos políticos ya no se pueden, en la nueva ley de sistema político, ya las asociaciones ciudadanas ya no pueden presentarse, tienes que pertenecer obligatoriamente a un partido, y un partido tiene sus propias normas rígidas, para mí rígidas, tiene su propia estructura, etcétera, vertical, que rompe la esencia que podría tener una asociación, por más de que sea desvirtuada en la práctica. Entonces, en vez de, lo ideal hubiese sido construir una cultura cívica de las asociaciones, ¿no? E insistir en que tiene que haber una construcción horizontal, no vertical, etcétera. Y en vez de hacer eso, he dicho, esto no ha funcionado, volvemos a lo que tampoco funcionaba antes, los partidos políticos, ¿no? Entonces ahora todo el mundo se está peleando siglas y demás, ¿no? El resultado, nada, cero, ¿no? Es decir, siguen prevaleciendo intereses de algunos, que son ahora, además, que hay yo creo que se logró cambiar en la primera época de la democracia, y sobre todo en la década de los 90, mucha gente es muy crítico a lo que fue el periodo neoliberal, yo creo que ha tenido miles de problemas, pero yo creo que esa idea de me están representando y no me están haciendo un favor, se puso en pie durante esta década neoliberal, porque el pago de impuestos empezó a incrementarse. Si yo pago impuestos, yo sé que nadie me hace un favor al construir una escuela o al construir una calle, ¿no? Esa idea yo creo que la que se está rompiendo con nuevamente este discurso colectivo, somos colectividades, hermanos y demás, porque ahora el representante, porque hay si tú ves las crisis que han habido en Sipe, Vinto, Tiquipay, bueno, Cochabamba está llena de crisis municipales. Te impresionas cuando vas leyendo los detalles y que la mujer del alcalde utilizaba los bancos públicos para su casa, es decir, hay nuevamente esa idea de que el que está en ejercicio del poder, más o menos nos hace un favor si hace las cosas para la gente, ¿no? Y la gente tiene que decir gracias, amén a todo lo que está haciendo. Entonces hay una idea nuevamente muy vertical. Él es el que define, bien mesiánica, bien caudillista, que es nuestra desgracia para mí, más grande. Entonces va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Es decir, cualquier obra que haya, tú tienes una foto del presidente, ¿no? Y no hay quien diga, pucha, pero esos son nuestros impuestos, no es que pucha, él está regalando su plata. Y esa era la lógica de ciudadanía que yo creo que se empezó a construir a principios de la década de los 90. No es gratuito que el 2003, 2001, 2002, 2003, 2005 hayan habido varios conflictos. La gente que empezaba a reclamar, si tú te acuerdas, él tiene que representarnos a nosotros, él tiene que hacer caso a lo que nosotros estamos diciendo, y eso se está rompiendo. Es decir, ha habido una elección donde ha habido un resultado, y no importa el resultado, a mí no me interesa, pero ha habido un resultado. Y sin embargo, los que ahora están gobernando dicen, no interesa porque aquí hay otras cosas, ¿no? Entonces, esa lógica que se logró, que para mí fue un gran avance en la década de los 90, se ha revertido nuevamente y estamos de nuevo en esta cultura caudillista del que está en poder, tiene derecho a poner su foto y gastar miles de bolivianos en esa foto, porque más o menos nos está haciendo un favor. Bueno, entrar en la esfera de lo político es complicado porque pareciera que aparecen ahí las enfermedades de una suerte de no ciudadanía, exacto, de no cívico. Es decir, la idea de, por eso, de un líder que lo maneja todo, y los que empiezan un poco a discutir, tal vez siguen, digamos así, coexistiendo dentro de una línea política, pero se sienten un poco enclaustrados porque desde arriba alguien te dice, no, eso es lo único que se puede hacer. Por otra parte, la participación siempre buscando un retorno que te favorece, y no hay ya la idea de estar sirviendo, ¿no?, a la comunidad, sino de servirse casi de la comunidad, y finalmente, bueno, el no respeto de ciertas reglas del juego que son parte del contrato social. Alejandra, el tiempo corrido,
pero si quieres añadir brevemente alguna conclusión y aquí terminamos. Mira, yo sí quiero añadir una conclusión. Yo creo que ahora se está discutiendo mucho y es una tendencia actual cuestionando lo que es ciudadanía, por ejemplo. Para mí eso ha sido peligroso porque nos está permitiendo retornar a que una persona haga lo que le da la gana o algunas personas. A todo nivel hay una tesis sobre autoritarismos dirigenciales vecinales, ¿no? Asumo la presidencia de mi OTB, soy el dueño del OTB y yo decido, ¿no? En una organización asumo la dirección, yo soy el que decido. Es una lógica muy vertical que se está imponiendo en la sociedad y que va en contraposición a esta idea de ciudadanía, por más liberal que la idea de ciudadanía haya sido, ¿no? Pues se le acusa de neoliberalismo. Y la otra discusión que está muy conectada con este tema es el de la democracia, ¿no? Que ahora se está replanteando lo que es una democracia representativa, se dice, no, es el peor modelo, que haya tenido fallas, ha tenido inmensas fallas, pero ¿cuál es el otro modelo que se está planteando? Cuando sabemos que en todos los otros modelos también hay cuestiones verticales, no en vano Weber decía, es decir, el contrato racional, la autoridad racional tal vez es la más democrática, la que mejor permite la convivencia entre las personas que el otro tipo de autoridad. Yo creo que aquí hay que rescatar nuevamente a Weber con su clasificación, ¿no? Cuando decía, hay 3 tipos de autoridades, y con esto voy a acabar, porque sé que ya se nos están acabando el tiempo, ¿no? La autoridad carismática, que es la persona que por su carisma puede ser el director e influir incluso en la vida y muerte de la gente, ¿no? Es decir, los jefes de las sectas que hacen provocar suicidios masivos es una autoridad típica carismática. Tenemos otros ejemplos mucho más cercanos, ¿no? Pero bueno, la autoridad tradicional, que es el rey por definición, que va a heredar su poder a su hijo o a su hija, y que tiene también control sobre todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Consígame gente, quiero esta persona, no quiero... Todo, incluso muerte. Y la autoridad racional, que se basa en un contrato. Entonces ahí yo sí voy a someterme a cierta autoridad, pero porque yo estoy firmando los límites de esa autoridad, y eso es el Estado democrático. Y yo digo, hasta ahora yo no veo otro modelo, y sobre todo, no perder en vista que hemos tenido épocas de dictadura muy fregadas en la década de los 70, y no perdamos, no arriesguemos lo que hemos logrado construir con la muerte de un montón de personas, con el sacrificio de un montón de personas, con la destrucción de un montón de familias, por algo que nos demuestren que puede ser viable, y hasta ahora no hay ninguna oportunidad viable. Entonces yo creo que es muy peligroso decir, la democracia no sirve, muy peligroso. Lo que sí se podría hacer es decir, bueno, volvamos a esta idea de contrato y cómo construir. Es cierto, hay ciudadanos que son más ciudadanos que otros, hay gente que sigue siendo mucho más privilegiada que otros. Bueno, ¿cómo revertimos eso? Pero en un entorno en que realmente de manera colectiva construyamos una idea negociada, conciliada de lo que vendría a ser el bien común, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra. Estimados televidentes, hoy hablamos de ciudadanía con el compromiso de retomar esta línea de reflexión. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.